Comenzamos con este nuevo evento. Ante todo, el encuentro será grabado, y seguramente vamos a hacer un resumen de este encuentro online y que lo vamos a poner en nuestras redes. Y bueno, quiero agradecer a los colegas que han aceptado nuestra participación, ¿no? Que nos acompañan hoy de diferentes partes del mundo, podemos decir, ¿no? Y agradecerles por haber aceptado nuestra invitación y así poder juntos hablar del tema de hoy, que es un tema muy actual, ¿no? Yo creo que es un tema muy actual en diferentes partes del mundo, ¿no? Como es la información y violencia, por qué se está reactivando un clima de confrontación y cómo no caer en el radicalismo periodístico, ¿no? Gran parte de lo que estamos presentes ahora somos periodistas, hacemos comunicación y esto es una gran responsabilidad, por ejemplo, en esta fase sobre todo de pandemia, de confusión, de cambiamientos, ¿no? Epocales que estamos viviendo, de cómo contar, ¿no? Las situaciones que vivimos hoy, en este caso especial, la violencia que puede ser en sus diversas representaciones, ¿no? En las cosas que nos suceden en el mundo. Entonces, es verdad que por ejemplo, durante la pandemia o después de la pandemia, ha habido mucho, se ha descubierto, y hay datos de la ONU que afirman que ha habido mucha violencia, por ejemplo, al interno de los hogares, ¿no? Hacia la población femenina, ¿no? Como también es un punto interesante para ver cómo los periodistas podemos contar esto, ¿no? Contando la verdad, pero tampoco sin llevar a las personas a dañarlas tampoco, ¿no? Concentrarlos y ponerlos en el centro de cada cosa, pero en manera digna, ¿no? Contando. Esto es una responsabilidad que tenemos sobre todo los comunicadores, enfocando los problemas que vamos a tocar hoy día. Y para eso tenemos a nuestros relatores de hoy, como son Tony Piqué, que es el director de proyectos del Nacional CAC y también es profesor de periodismo. Y del Perú, Diana Seminario, que es una analista política. Gracias, Diana. Isabel Uribe, que es del canal de televisión del Congreso Mexicano, ¿no? Pues tenemos España, Perú, México, ¿no? Conectados para que hablemos de este tema. Yo comenzaría con Diana, ¿no? Para que nos contara, ¿no? La violencia, por ejemplo, que se está viviendo o que vivimos, ¿no? De hace tiempo en nuestro querido país, ¿no? Eh, en todos sus aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto eh, hacia la persona, hacia el género, ¿no? Sino en la política, en lo social. Diana, a ti la palabra. Gracias Roberto, gracias a Manuel, Roberto por esta invitación y saludo a Tony, a Isabel que nos acompañarán en esta jornada de hoy, ¿no? Mira, cuando yo vi esta invitación y por qué se ha reactivado un clima de confrontación y cómo no caer en radicalismos periodísticos. Como bien dijiste, yo soy una analista política y eso es lo que hago, ¿no? Lo hago en un espacio diario en las redes sociales, escribo columnas, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se me vino a mí a la mente fue la palabra polarización, que es tan común en la política, pero que desgraciadamente esta polarización es ahora transversal. Entonces, en estos minutos que voy a compartir con ustedes, primero quiero revisar algunos conceptos para luego oír algunos ejemplos que me son familiares y que los he vivido un poco más de cerca para luego terminar con un interrogante que me encantaría poner a debate, ¿no? Bueno, en política la polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos, ¿no? Eh, También hay polarizaciones al interior de los partidos, etcétera, pero la polarización a lo que nos remite es a los extremos, ¿no? Y que esos extremos, lógicamente, van a generar una confrontación, ¿no? Y como les decía, la polarización en la política
Pero ahora esa polarización que antes lo veíamos en algunos casos en los actores políticos o en algunas élites académicas, ¿no? Ahora esto es una situación que lo que yo observo es una situación transversal, ¿no? Y se ha expandido en los ámbitos, en diferentes ámbitos, ¿no? Y esto pues ha devenido en un clima de confrontación. Y para ponerlo en idioma más coloquial, ¿no? Lo que vemos ahora, desgraciadamente, es que si no piensas como yo, eres mi enemigo, ¿no? Eres mi enemigo eso puede dar pie a lo que es la cultura de la cancelación, ¿no? Y desgraciadamente, de esta corriente que ya venimos padeciendo y viviendo hace ya algún tiempo, de esta corriente no se salva el periodismo, ¿no? Que en algunos casos cuenta con un marcado sesgo en algunos, no quiero decir todos, pero en algunos periodistas activistas, ¿no? Y creo que hace un año que estuvimos aquí en este mismo encuentro y hablábamos poco de la verdad y de la crisis del periodismo, ¿no? Que era una crisis de verdad, ¿no? Sí, Lo recuerdo muy bien, hace un año aquí con Roberto y con Manuel. absolutamente, absolutamente. Sí, así es. Ah, entonces, como decía, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, esta polarización y esta confrontación no escapa al periodismo, ¿no? Es decir, que si no piensas como yo, o te cancelo, ya no te entrevisto, porque como periodista no, eh, tú como vocero no me estás dando el contenido al que yo apunto, ¿no? Para enriquecer mi punto de vista. Entonces, como tú no estás de acuerdo con el contenido al que yo apunto para enriquecer el punto de vista que yo ya tengo predeterminado, entonces te cancelo y no te entrevisto, ¿no? Entonces, esto, esto es desgraciadamente moneda común, ¿no? Bueno, esta polarización o esta confrontación va a afectar definitivamente el modo en que se desarrolla el debate público, ¿no? Entonces, como entonces esto va a producir imágenes sesgadas, ¿no? Va a producir, pues, eh, que surjan los estereotipos, las imágenes sesgadas y, desgraciadamente, se va a crear una falsa realidad. Y claro, como siempre, cuando ocurren estos fenómenos, la víctima principal termina siendo la verdad, ¿no? La verdad termina por ser sacrificada, ¿no? Esa es la, 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 ve- la- la triste realidad, ¿no? Eh, bueno, entonces, esto de acuerdo desde el tema de los medios hacia el público, pero también hay otro tipo de polarización que se ha vuelto, o de confrontación, que se ha vuelto bastante común en los últimos años, que es la que viene desde los gobiernos hacia los medios, ¿no? Este tema de desacreditar al medio, desacreditar al mensajero, cuando la denuncia, el mensaje no está en sintonía con mi objetivo como gobierno, como poder, como Estado, ¿no? Y esto generalmente es una característica, y creo que lo sabemos muy bien, de gobiernos totalitarios o de gobiernos que quieren dominar la información o que tienen muchísimo que ocultar. Entonces la prensa y los medios les son incómodos y ahí viene otro tipo de confrontación, ¿no? Estos gobiernos son pues con prebendas que convencen también a la población a que se enfrenten, ¿no? Simplemente un paréntesis, ¿no? Yo recuerdo en la última campaña electoral, ¿no? El candidato que terminó siendo presidente, Pedro Castillo, en un meeting, en una manifestación en plena campaña, ya en el último tramo, dijo pues que él sabía los sueldos de los periodistas, que él sabía cuánto ganaban los conductores de televisión, que eso no era el pueblo, ¿no? Y finalmente dijo que con su gobierno, y lo ha repetido muchas veces, eh, la publicidad estatal iba a ser pues descentralizada, ¿no? Entonces, tomando sí, otro punto de referencia de enfrentamiento desde el gobierno hacia los medios, es
este chantaje en algunos casos, o que puede ser lo que se llama la publicidad estatal. Bueno, cierro ese paréntesis para volver al tema de lo que decía al principio, esta polarización de la que no se escapa el periodismo, de la que no se escapan los medios, ¿no? Y desgraciadamente estos puntos de vista predeterminados, que muchos, contados, pero existen, eh, arropan o revisten sus informaciones, ¿no? Basta revisar, y eso fue también otro tema de debate aquí en el Perú, fue el tema de los despachos de la prensa extranjera desde el Perú hacia otros países, ¿no? Entonces, estos despachos fueron, digamos, también fue una fuente de controversia porque bastaba ver cómo, desgraciadamente, se implantan y se imponen pues los adjetivos de ultra, eh, si no, por ejemplo, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Todo aquel que sea de centro derecha es ultraderecha, ultraconservador, ultra, ¿no? Pero aquellos que están más en el espectro de la izquierda son simplemente izquierda, no hay ultra en ese ámbito. Y eso, desgraciadamente, también son contenidos que provienen de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no son un ente impersonal. Los medios de comunicación están hechos por personas, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo he observado, que yo he analizado y que yo también he sido testigo en los últimos meses, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y esto es una autocrítica, ¿no? Porque yo también soy periodista. Desgraciadamente, desde la prensa, lejos de analizar estos dos polos que convergen en la polarización y en la confrontación, lejos de analizar los orígenes y ubicarse en el centro para dar cabida a las diversas opiniones y posiciones del espectro, estos ya van tomando una posición y muchas veces no hay que emitir una opinión, y ustedes que son periodistas lo saben muy bien, no hay que emitir una opinión textual para sentar una posición. Muchas veces desde el modo en que se enfoca una información, ya se está presentando o ya se está tomando una posición, ¿no? Y aquí sí quiero ir a para terminar, ¿no? A tomar dos ejemplos. Tendría varios y tendríamos para muchas horas, pero este, voy a poner ejemplos y vamos rápido, ¿no? En el Perú, durante la última campaña electoral, que ha sido una de las más eh, polarizadas, ¿no? Yo pensé que la del 2011, la del 2016 habían sido pues campañas electorales bastante confrontacionales, pero la última ha batido, creo yo, todos los récords, ¿no? Entonces, hubo una manifestación contra el candidato Pedro Castillo y Pedro Castillo se autodefine como una persona, un rondero del campo, ¿no? Entonces, los ronderos usan, eh, son los que surgieron en los años 80 como una defensa desde la sociedad civil hacia los actos terroristas, o sea, una defensa de los propios pobladores que enfrentaron el terrorismo. Entonces, ellos usan machetes, ellos usan látigos, ¿no? Porque ese es un poco, fue en su momento la defensa. Entonces, estos ronderos llegaron a Lima en defensa o para apoyar a Pedro Castillo y se exhibían con machetes por la ciudad, ¿no? Fueron imágenes bastante impactantes, ¿no? Uno de estos personajes atacó y agredió a un manifestante que no estaba, un manifestante contra Pedro Castillo en plena campaña o antes de que se definieran los resultados. Bueno, este hombre resultó masacrado con la cabeza partida, bueno, la verdad es que imágenes bastante fuertes sobre el señor Richard Muro, se llama, si ustedes quieren
ir un poco más allá. Bueno, la cobertura que tuvo Richard Muro solamente fue un canal que exhibió y que se preocupó, pero la cobertura mediática que tuvo Richard Muro fue bastante pobre en relación a otras coberturas, por decirlo de algún modo. Y lo que es peor, que fue antes de que se diera este ataque, desde el entonces, lo que era el gobierno, se le preguntó al ministro del Interior, que es el encargado de la seguridad, que es el que da desde el Estado la seguridad de la población. La prensa le preguntó al ministro si esto era pues admisible que una persona, machete en mano, se pasee por las calles en una manifestación afilando el machete en el asfalto, ¿no? Y el ministro, lejos de decir, bueno, es un peligro, etcétera, ¿no? Dijo que ese machete era parte de la cultura del pueblo, ¿no? Entonces, nadie tenía por qué sentirse agredido por un machete, ¿no? Luego, fue este señor masacrado, Richard Muro. Entonces, la cobertura fue bastante, no fue la esperada, digamos, ¿no? En un caso de esa naturaleza. Y lo segundo es que en noviembre, para terminar con los ejemplos, en noviembre del año pasado, cuando se dio la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y asumió constitucionalmente el señor Manuel Merino, hubo un periodista que se llama Beto Ortiz, que todavía tiene su programa de televisión y se le puede ver por internet, etcétera, que se manifestó pues muy contrario a estas marchas que se habían dado contra Manuel Merino, que fue finalmente una sucesión constitucional cuando asumió el poder, y Beto Ortiz tuvo en la puerta del edificio donde vive más de 300 personas manifestándose en su contra, insultándolo y alterando la tranquilidad incluso de los vecinos que no podían ni salir ni entrar a sus casas. Esto tampoco tuvo un efecto mediático. Yo creo que lo que tocaba era que toda la prensa hubiera salido pues a condenar estos actos de intolerancia. Pero en ese momento la opinión pública y más que la opinión pública, la prensa había tomado una posición concreta respecto a el gobierno constitucional del señor Manuel Merino. Entonces, a lo que quiero ir poniendo estos ejemplos. ¿Por qué los pongo? Porque en muchos casos depende, es decir, depende de en qué espectro se ubique el protagonista de la noticia, ¿no? Para yo darle o no una cabida. Okay. Entonces, eso desgraciadamente es lo que yo he percibido y lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, es que no se escuchan argumentos, porque ya hay ideas y posiciones preconcebidas, ¿no? Y lo más actual, ¿no? Ese tema de las vacunas, ¿no? Y yo me he vacunado, tengo 2 vacunas, tengo 3 vacunas, etcétera, porque yo creo que, bueno, sí, que hay que vacunarse, no, 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 pero todo aquel que se atreva a decir públicamente, así esté a favor de vacunarse, y que diga que no está de acuerdo con la presentación de un pase para entrar incluso a las iglesias, eh, pues todo aquel es considerado inmediatamente antivacunas, ¿no? Entonces, si tú estás vacunado, tienes 3 vacunas, o estás esperando tu tercera dosis y estás muy de acuerdo, pero no estás de acuerdo con que se presente pues un pase incluso para ir a misa, porque hasta eso hemos llegado, ya eres tachado como antivacuna. Entonces, a lo que voy es que desgraciadamente no hay un punto medio. Esta polarización transversal que llega incluso, como decía al principio, ya no es solo un tema de élites, ni de partidos, ni de actores políticos, sino que llega incluso a los amigos, a las familias, a la mesa donde estamos cenando. Tanto es así que hay amigos que se han distanciado porque prefieren no abordar temas que les son sensibles. Entonces, Yo y diría por ahí, sí, último, sí, y lo dejo ya para terminar, Roberto, y lo sí. dejo para el debate.
Sí. ¿Los medios reflejan la polarización existente o son los medios los que alimentan esta confrontación y esta polarización? Y con eso termino. Gracias, Roberto. Muchísimas Gracias, Manuel. gracias, Diana. Muchísimas gracias. Yo voy a dar la palabra ahora a nuestra colega Isabel, que está conectada desde México, pero antes quiero saludar a los colegas de la plataforma español, a los Beer Politics, que nos han dado una mano, han colaborado con nosotros para la construcción de este desayuno de trabajo, que nosotros siempre en Roma teníamos habitualmente a decirlo, pero es un encuentro online y gracias a ello hemos podido hacer esta sinergia para poder hacer este evento antes de las fiestas navideñas. Bueno, sin más que decir, Isabel, adelante. Roberto, Manuel, pues primero muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy encantada de estar siempre participando con ustedes y sobre todo conocer las otras experiencias en otros países e intercambiar puntos de vista. Muchísimas gracias. Saludos a Diana, que ya es la segunda vez que nos encontramos por aquí. Creo que ha sido importante porque ha puesto como que todos los temas sobre la mesa, ¿no? De este ambiente de crispación que estamos viviendo, que nos hace además pensar, pues, que no somos, o sea, nos hace sentirnos menos solos, creo, ¿no? Porque lo estamos viviendo aquí y veo que lo están viviendo en otros países. Y bueno, después de lo que puso Diana sobre la mesa, yo me voy a ir pues a ejemplificar un poco lo que esto que ella mencionaba. Les voy a compartir lo que está sucediendo en México. Yo creo que estos últimos días para nosotros que somos periodistas, comunicadores, pues han sido algo importantes para el gremio, porque el viernes pasado, pues como todos sabemos, se otorgó el Premio Nobel de la Paz a dos periodistas, a la filipina María Ressa y al ruso Dmitry Muratov. Y bueno, ahí creo que fue importante para nosotros que nos dedicamos a esto, porque ambos alertaron que el mundo necesita pues un periodismo independiente. Y pareciera esto pues muy obvio, ¿no? Pero yo creo que es importante en estos tiempos, ¿no? Y esto lo dijeron ¿para qué? Para contrarrestar el poder de los gobiernos autoritarios. Y creo que en estos momentos de crispación que se viven en el mundo, esta ceremonia es significativa porque la libertad de prensa pues se está enfrentando cada vez más situaciones adversas y no es un asunto de Rusia, no es un asunto de Filipinas, porque también en América Latina y en Europa lo estamos viviendo. Y bueno, aquí habrá que preguntarse qué pasa cuando a estas situaciones adversas se suma además pues un contexto como el que hemos estado viviendo en algunos países de extrema violencia. Porque bueno, Reporteros Sin Fronteras señala que en los últimos 20 años ha habido 1,600 profesionales de la comunicación asesinados, o sea, 1,600 y 46 tan solo en 2021, o sea, casi 50 en 2021, o sea, lo cual es impresionante la cifra. Y bueno, yo les voy a contar un poco lo que estamos viviendo en México, que tiene sus particularidades, pero que no es tan distinto a lo que se vivió hasta hace unos meses en Estados Unidos o lo que se ha vivido en Argentina con los Kirchner y su obsesión maravillosa con el diario El Clarín. Acá en México estamos, y lo dicen mucho, lo dicen intelectuales, lo decimos, lo dicen en los círculos rojos, estamos viviendo pues tiempos muy oscuros. Es un país que está infestado por la violencia, por el crimen organizado, por los grupos criminales que se pelean ahora los pequeños territorios. Seguramente ustedes lo han visto en las series de televisión de Netflix, en Narcos, en telenovelas. Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos viviendo aquí en México. En este país la violencia no se ha detenido. Todos los días nos despertamos pues con nuevas noticias que son como nuevos horrores, pero que además son ya como nuestra realidad, nuestro estado normal. Ya ni siquiera pues nos preguntamos qué puede ser peor, porque sabemos que en este país siempre al otro día va a ocurrir algo peor. Ahorita acabamos de ser testigos de la muerte de 55 migrantes, o sea, gente de Centroamérica que venía de paso y fallecieron, ¿no? Y esto, o sea,
fallecen 50 centroamericanos y no pasa nada. O sea, este es el contexto que estamos viviendo. Y bueno, pasamos de ser, o sea, esa es una de las partes que estamos viviendo, una de las situaciones, ¿no? Y bueno, hasta hace unos años, digamos que todos estábamos conscientes, como sociedad nos organizábamos quizá para exigir el cese a la violencia, para exigir menos corrupción en los gobiernos, pero en los últimos años, a partir de 2018 más o menos, pasamos de ser eso, una sociedad pues que era exigente, que quizá pedía a sus gobiernos ser menos corruptos, y esto en parte por investigaciones periodísticas importantes que salieron a la luz, pero de repente la sociedad se crispó así impresionantemente. En el caso del periodismo, en estos momentos, pese a la violencia y demás, aquí no hay ahorita puntos medios. O eres un periodista militante al que premian con espacios a través de programas de radio oficiales, te dan espacios en televisión, o eres un enemigo público, ¿no? Después de la llegada de nuestro actual presidente, que aparentemente es un hombre de izquierda, un hombre progresista, o sea, la sociedad se dividió entre quienes lo apoyan y quienes están en contra de él. O sea, como periodista, en este momento no importa que tú tengas una información sustentada, tus cifras amarradas. Si en estos momentos tú expones al gobierno, así automáticamente te califican como el enemigo del pueblo. Y esto pues no es parte de un imaginario colectivo, o sea, esto ya es parte de un discurso maniqueo de un gobierno que cree que 30 millones de votos le dan la autoridad moral, porque así lo llaman, para denostar el trabajo de los informadores, porque pues no sé si lo sepan, pero el presidente de aquí de México todos los días tiene una conferencia matutina, tipo como aló presidente de Venezuela, más o menos así, en donde durante 1 hora y media o hasta 3 horas expone sus verdades, ¿no? Y eso es todos los días, a veces también los sábados, domingos, y está en gira. Y les parecerá una locura, porque lo es, pero por instrucciones del presidente se instauró una tribuna acusadora de periodistas. Desde junio de este año, todos los miércoles de todas las semanas, una joven que carece de metodología científica expone a los periodistas y a los columnistas que están en desacuerdo con el gobierno. Esta sección la han llamado el quién es quién de las mentiras, partiendo, claro, de la premisa de que la información publicada en los medios pues es ya una mentira, ¿no? Y en Televisión Nacional, todos los miércoles, la delatora o acusadora, digamos, muestra casos ejemplares. Entonces podemos ver en la pantalla las fotos de los periodistas, las fotos de los columnistas que no son afines al gobierno, y entonces se ponen a leer la columna y empiezan a acusar. Esa sección está llena pues de adjetivos, porque no tienen otra cosa. Ahí se nos acusa, bueno, se les acusa de gatilleros, de golpeadores a los periodistas, y no son palabras mías, se les dice mentirosos, neoliberales, conservadores, perpetuadores del sistema corrupto que nos gobernaba antes. O sea, así de adornado es el lenguaje. Y incluso la encargada de esta sección pues ha descalificado al World Justice Project, que colocó a México entre los países más corruptos del mundo. Y bueno, en una cosa sin precedentes, o sea, es que de verdad es increíble lo que está ocurriendo, pero esta mujer ha dicho que este informe era el colmo de las fake news, porque no era falso, pero tampoco era verdadero. Entonces, esta dicotomía, ¿no?, con la que están jugando realmente es muy perversa. Y bueno, el presidente dice todos los días, porque además esto no se acota nada más aquí, a los miércoles. También todos los días, pues si algo no le parece, alguna información, pues ahí va con todo, ¿no? Y bueno, el presidente ha dicho que esto es una lección de ética pública. Y pues él ha insistido en que nadie debe sentirse ofendido. Y bueno, pues acá la pregunta, y ya aterrizando, ya que les conté un poco cómo está la situación acá en México, es ¿por qué se está reactivando un clima de confrontación?
Y bueno, pues en el caso de América Latina, lo hemos visto con Donald Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro, o por ejemplo un Nayib Bukele, o pues un Andrés Manuel López Obrador, que están alimentando, y aquí es un poco lo que decía hace rato Diana, desde el poder se está alimentando un discurso alentado desde las élites, desde las cúpulas presidenciales, y pues es muy curioso porque además no sé en Perú, pero muchos de ellos, de los actuales mandatarios, llegaron gracias a investigaciones periodísticas, por ejemplo, ¿no? O sea, tenían como bandera al periodismo de investigación porque evidenciaba a quienes entonces estaban en el poder, pero bueno, ahora ya estando en el poder, pues las cosas son distintas. Y bueno, además de esta descalificación a la que nos enfrentamos, pues los informadores, desde las élites, desde el poder, yo creo que hay algo también muy, muy, muy peligroso, y es que, para empezar, nadie tiene derecho de réplica. O sea, el presidente te está acusando ahí en Televisión Nacional, pero no hay un derecho de réplica, ¿no? Quizá al otro día algún reportero o alguno de los acusados, pues, conteste al presidente, pero ustedes saben que ya no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es otra cosa peligrosa? Que esto no se está quedando en las cúpulas. Esto está bajando a la sociedad. O sea, lo más peligroso es que esta descalificación está permeando en la sociedad. Entonces, en últimos meses, por ejemplo, hemos visto que varios periodistas han sido agredidos por la gente. O sea, reporteros, colegas que van a cubrir alguna marcha, alguna manifestación, ven que tú traes la camisa de alguna televisora o de algún medio y inmediatamente empiezan a agredirlos con calificativos. Y acá pues es obvio, porque si el presidente ofende, pues creo que cualquiera puede hacerlo. Si la máxima autoridad lo está haciendo, entonces pues esto está permeando en la sociedad. Y aquí otra cosa que creo que es importante, que también ya lo esbozó Diana, es curioso, pero yo creo que la gente en estos momentos no está como antes, digo, no generalizo porque es como banalizar, pero muchas personas no están realmente buscando informarse, sino yo creo que están buscando reafirmar sus prejuicios. ¿No? Yo leo lo que yo quiero leer, lo que yo quiero escuchar, o sea, no es, a ver, no es quizá como antes, ¿no? Voy a leer un periódico de izquierda, uno de derecha, uno de centro, para tener más o menos una idea, ¿no? No, 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 ahorita estamos en una época en que, a ver, yo leo porque sé que eso me va a validar mis pensamientos, ¿no? Solo estamos viendo una visión del mundo, y esa es la nuestra. O sea, estamos reafirmando nuestros propios prejuicios. Y bueno, pues finalmente, ¿cómo no someternos a estos radicalismos? Pues yo creo que es bien importante volver a la verdad, volver a fundamentos básicos del periodismo, porque de verdad ahorita cualquiera puede hacer periodismo. Youtubers, sobre todo los youtubers, ¿no? Gente que no ha estudiado, por ejemplo, comunicación, que no conoce la rigurosidad del periodismo, de las fuentes, del contrastar la información. Creo que tenemos que regresar a esas bases y evidenciar a quienes no lo hacen así. O sea, hay muchos propagandistas, hay muchos militantes, esos no son periodistas. O sea, perdón, aunque estén llegando a los espacios, propaganda no es periodismo. Y yo creo, a lo mejor soy un poco romántica y demás, pero creo que tenemos que evidenciarlos, creo que tenemos nosotros que volver a esos principios básicos del periodismo, y recordar pues que la información es un derecho muy preciado y debemos preservarla, porque lo que estamos generando realmente, lo que se está generando es un clima de intolerancia. No estamos reconociendo al otro. Lo estamos viendo en varios temas como la migración, por ejemplo, ¿no? Que en Europa lo están viviendo, en México lo estamos viviendo. No estamos reconociendo al otro y hay niveles de intolerancia muy, muy severos. Entonces, pues, más Isabel, o menos esto es lo que quería compartirles de lo que estamos por acá viviendo. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ustedes.
Gracias por haber compartido estas experiencias que, créanme, digo a ti, lo digo a ti, lo digo a Diana, que son las mismas experiencias que se están pasando también en Europa, por lo cual yo creo que es un viento, ¿no? que hoy está pasando por todo el mundo. Bueno, yo no quiero más hablar porque el tiempo también es muy, muy corto. Doy la palabra rápidamente a Tony y recuerdo a todos nuestros colegas que están conectados online que Tony, Diana y Isabel ya hemos tenido la grande oportunidad de tenerlo como nuestros relatores participando en anteriores eventos. A ti la palabra, Tony. Muchas gracias por la invitación otra vez y gracias a la gente que estáis pendientes aquí de este debate, de este panel. Yo, cuando me llegó el título de esta sesión, me pareció un poco... pensé, digo, esto puede llamar un poco a engaño, ¿no? No porque para pintar rápidamente la situación acá, diría que creo que desde finales de los 90 la ruta que llevaba el periodismo español, muy buena, diría, empezó a quebrarse y hoy no hay diario, ni radio, ni televisión que no puedas alinear, no digo con una manera de ver las cosas, que eso por supuesto, ¿no? Me parece de lo más normal, sino con un partido, incluso con alguien dentro de esos partidos, ¿no? Eso en los diarios de las capitales grandes, en Madrid, en Barcelona, desde luego es así. Yo conozco esto muy de primera mano porque estoy en medio de ese fuego y porque todas las noches hago una crítica de las portadas de la prensa impresa, que tiene, en fin, es un producto en extinción, pero que la portada te da un poco una idea de cuál es la cabeza que tiene el medio sobre las cosas que pasan en el día. Es una foto fija de esto es lo importante, esta es mi valoración y te lo cuento de esta manera, ¿no? Por eso en Mi Digital hacemos esa pieza que, por suerte, pues es bastante seguida. Con lo cual, ese es mi crédito para lo que os voy a decir. Al principio hablaba de que el título de la sesión puede llamar a engaño porque que la política sea convulsa y haya mucha discusión, a veces una discusión maleducada o extremadamente agresiva, no está bien, pero no me parece raro, porque eso pues, corresponde a algunos momentos en los que no tenemos muy claras no tenemos muy claro el futuro. Aquí hemos pasado globalmente 2 crisis muy gruesas en menos de 10 años y 10 años significa que hay 2 generaciones que ahora mismo no saben qué es lo que les espera y de hecho piensan que van a vivir mucho peor que sus padres, cosa que los datos no corroboran en muchísimos casos, ¿no? A mí que haya mucha deliberación y mucho griterío no me inquieta muchísimo. Me parece que es mejor hablar y debatir, pero no importa si hay mucho griterío porque eso significa que el sistema está vivo, que la gente quiere hablar y eso no tiene más misterio. A veces eso puede llevar a algunas calenturas y decir unas palabras más altas que otras, pero bueno, eso no me escandaliza muchísimo. Me preocupa que si nos fijamos demasiado en esto, nos estemos despistando, como periodistas digo, del asunto de verdad, que es que sí hay muchas desigualdades y sí hay muchas disfunciones económicas y sociales, culturales, que los políticos
en la última década parece que hayan renunciado a abordar, a atacar de una manera razonable, si se quiere, con griterío. Esto me parece más accesorio, ya lo he dicho, pero los ciudadanos estamos un poco dejados de la mano de los políticos, ¿no? Y de la gente y de nuestras élites. No lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Por decirlo de otra manera, me parece que a veces falta como liderazgo, ¿no? Sobre todo entre la gente con más posibles, como dicen los españoles, ¿no? La gente con más recursos económicos, con mejor formación, con más tradición de intervenir en la vida pública. Y creo que los periodistas deberíamos concentrarnos muchísimo en esto precisamente. A mí que en una manifestación la gente le tire unos insultos a la policía, en fin, a mí esto me inquieta un poco, porque la gente que sale a la manifestación está enfadada y no van a tirar flores, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que los periodistas veamos la función de la policía, cómo defender a los políticos y no ayudar a que la manifestación salga bien, por ejemplo. Eso es un caso que aquí en España se da con mucha frecuencia. Me preocupa que no pidamos cuentas a los políticos, sino que nos alineemos con ellos, porque, la verdad, no sabría explicarlo, porque son de los míos o es la gente que me gustaría que ganara. En muy buena parte del periodismo que se hace hoy aquí pone por delante las convicciones, las del medio, a veces las personales, si tienes la suficiente fama, por delante de averiguar los hechos, verificarlos, aquilatarlos bien, escribirlos bien. No sé si os habéis fijado que en los digitales, en los que hay que gritar un poco más, los políticos ya no dicen cosas. Están continuamente avisando, amenazando, advirtiendo, replicando. Todos son verbos. Bueno, esto lo decidimos los periodistas, no lo deciden los políticos, ¿no? Lo mismo que decidimos hacerles caso cuando no abordan los asuntos que se deben abordar, ¿no? Todas estas desigualdades, todas estas disfunciones de las que hablaba, ¿no? No les pedimos cuentas, sino que muchas veces, aquí en España por lo menos, nos alineamos con ellos. Este me gusta y lo que dice está bien. Este no me gusta y lo que dice siempre está mal. Y en todo este trifulca nos estamos perdiendo pues todo el trabajo que podemos hacer pidiéndoles cuentas y también desvelando pues esta gente que está en situaciones de desigualdad, de marginación, de vulnerabilidad, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, ya que hay mucha gente que está desde Roma, habla de la cultura del descarte. A esto me refiero, por ejemplo. ¿Cuántos medios hablan de esto? No. Estamos en esta esfera pública nuestra donde la discusión razonada parece que no, sobre el interés general, pues no sé, se ha transformado en una especie de circo posmoderno donde no existen las verdades, la verdad, sino una serie de versiones donde se pervierte pues, el lenguaje, se descalifica a la gente y lo peor es que todo este asunto de los hechos alternativos lo contaminan todo. Y hay muchos colegas que piden respeto para esto. Porque esto es lo que, como lo veo yo, digo, que si tú no tienes que ver nada, tú tienes que contarme lo que hay. Si además el nombre nuestro de periodistas y de lo que hacemos periodismo viene de periódico, porque como la verdad no se puede descubrir en una sentada, lo tenemos que hacer periódicamente, por ejemplo, ¿no? Esas cosas perdemos, ¿no? Isabel hablaba de volver a los básicos. A mí me gustaría muchísimo que esto fuera así, ¿no? Que nos interesara más verificar más que afirmar cosas o alinearnos con y confirmar los prejuicios de la gente, que estuviéramos más interesados en la precisión que en la velocidad o la sensación, más interesados en ser imparciales,
ser objetivos, que no existe eso, seguir las informaciones sin importar a dónde lleven, sin tener nociones preconcebidas a la hora de arrancar el reporteo, a la hora de titular, editar, presentar las cosas, seguirlas, ser mucho más independientes de los intereses de cualquiera, del gobierno, etcétera. Problemas que tenemos. Nos hemos mezclado demasiado con los políticos, 1. 2, hemos tenido los peores gerentes del mundo económico. Lo siento si hay algún gerente aquí, pero lo puedo repetir varias veces porque hay muchas pruebas. Este es un negocio, era un negocio sencillo, que se lo dejaron perder. Y ahora nos dicen que los periodistas somos los culpables porque no hemos hecho no sé qué. Es un negocio sencillo porque el 60% son costes fijos. Cualquier gerente entiende eso. En fin, para nosotros, y acabo con esto, ser imparciales, separar las convicciones de los hechos, etcétera. Todo esto es una disciplina saludable, ¿no? No es ninguna manía, no es un modelo de negocio. Esto es lo que tenemos que hacer. Y además se lo debemos a los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que el actual partidismo, de todas maneras, y sectarismo muchas veces en la prensa, vuelvo a decir, no nos tiene que ocultar el problema de verdad, que es que hay mucha gente que no está bien, que lo pasa mal, que es vulnerable, que hay mucha desigualdad y la gente se enfada. La gente se enfada y hace cosas que no nos gustan a veces. ¿Y nosotros en qué lado vamos a estar? ¿En el lado de los que no trabajan lo que deberían o en el lado de la gente que lo pasa mal o por cualquier motivo, por la pandemia, por la crisis económica, por lo que tú quieras? Esto lo tenemos que decidir. A mí me parece que por ahí vamos bien y no decidir nada al respecto y seguir lo que hacemos, vamos mal. En general soy optimista, Roberto. Por favor. Muy optimista. A pesar de todo. Mi estado de WhatsApp, lo que ocurre es que la voz engaña, ¿no? Y como mi español es el de España, que es este español tan aguerrido, pero en general eso, mi estado de WhatsApp es contento o muy contento. Perfecto. O sea que soy optimista, pero tenemos que trabajar. Absolutamente. Absolutamente. Muchísimas gracias, Tony. Yo quiero invitar a los colegas que están conectados en diferentes partes del mundo a ver si tienen algunas preguntas para nuestros panelistas o de lo contrario, ahí hay una manita pequeña en la cual quieren alzar la mano para poder intervenir. Lo único que les ruego, la única cosa que les ruego es que hagan preguntas, ¿no? Porque el tiempo es muy, muy cortísimo. A ver si alguien quiere hacer una pregunta. Pero la tradición, Roberto, es que haya alguien que dé una pequeña conferencia, ¿no? Aprovechando... ¿O no? Sí. Una conferencia, sí. No, Dale. Estáis Sergio Hernán. Sergio. Vamos a hacer Hernán. Hola a todos. No, lo que me impresiona sobre todo es que de un lado del Atlántico, o sea, aquí en Europa, el problema es uno. En América Latina, especialmente en algunos países, el problema es otro. O sea, el caso de México, como yo no estaba tan al corriente que fuera así, que me pone un poco me horroriza un poco, ¿no? Como el caso de Venezuela, bueno, y era más sabido, y no sé si en otros países de América Latina sucede lo mismo. En el caso de Europa, en cambio, es más un problema de ética profesional de los periodistas, o sea, no es que sale uno a hablar 2 horas en los medios oficiales, sino que aquí, bueno, hay más debate, cada uno dice la suya, después, según los países, aquí en Italia estamos con una especie de gobierno, de concordancia general, entonces todos están de acuerdo, pero después todos no están de acuerdo, en fin, muy a la italiana, ¿no? Pero, digamos, está esa posibilidad de debate, no hay esa discriminación, no hay una criminalización de quien dice algo, entonces
me recuerdo a alguien que decía que los medios de comunicación son la viga central sobre la cual se apoya la democracia. Perfecto. Evidente que si esa viga se malogra, al final la democracia sufre, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esto, o sea, la diferencia entre los dos. Entre México y Perú, digamos. Perú, México y Venezuela. Sí, no, claro, los países o sea, que los gobiernos están muy metidos, no en dar información, sino en dar su pensamiento. Y en Europa, que en el cual, digamos, gracias a Dios hay más posibilidad de hablar, de debatir, de hacer ruido, de gritar, pero, digamos, en una lógica un poco más hay una salida, Isabel, a lo que tú nos has contado inmediatamente, o lo que tú nos has contado sobre los cambiamientos que hay ahí, sobre todo la violencia muy fuerte en México, va a estar todavía ahí perenne, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Yo creo que estamos en un punto de quiebre y viendo la experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que después de que termine este sexenio, realmente nuestras instituciones se van a poner a prueba, ¿no? Tenemos instituciones sólidas que aguanten lo que está ocurriendo en México actualmente. O sea, podremos pasar este bache o nos va a ocurrir como otros países de América Latina, que nos vamos a ir hacia abajo, ¿no? Crisis económica, ahorita pandemia. Creo que vamos a vivir tiempos importantes en los próximos 3 años, porque ya en 2 años y medio va a haber cambio de sexenio de presidente. Entonces, ahí vamos a ver, o nos ocurre lo que nos ocurrió en Estados Unidos, nuestras instituciones son sólidas, o de plano vamos en retroceso y regresamos a esas épocas de los gobiernos autoritarios que nosotros tanto padecimos durante el siglo XX. Entonces, creo que ahí es importante y ahí es toral y fundamental el papel del periodismo. Creo que ahí nosotros lo tenemos que tener muy claro, cuál es nuestro papel para nosotros abonar en ello. Okay. Yo también soy un poco optimista, espero que las cosas no vayan tan mal. Yo creo que es la única cosa que vale la pena ahora, no hay otra. César Mauricio, te has alzado la mano. César. Sí, un saludo. Adelante, César. Una pregunta para los tres, para Isabel, para Diana y para Tony. La misma pregunta. ¿Hasta qué punto en el análisis que han hecho de estas circunstancias y tendencias en el ejercicio del periodismo hoy ha influido el nuevo esquema de propiedad de medios de comunicación? Tengo entendido que en países como México, Perú, en España más o menos se ha concentrado la propiedad de medios de comunicación y ya no se habla de la democratización de la propiedad de los medios, sino de medios atomizados y en algunos países en esquema de monopolio e incluso oligopolio. ¿Eso cómo ha tocado las redacciones, los contenidos y los temas que ustedes han planteado? Comenzamos con Diana. Micrófono. Ahora sí, ya. Gracias por la pregunta, César, y lo hablo casi como experiencia personal del Perú. Yo he trabajado más de 20 años en el diario El Comercio, que es un conglomerado de medios, pero además ahora El Comercio, digamos, la corporación compró hace 5 o 6 años la parte comercial de otros medios, como de otros diarios. Se podría decir que El Comercio comercialmente tiene Comercio, Ojo, Correo, 5 o 6 medios impresos, ¿no? Sin contar con un canal de televisión de señal abierta y un canal de cable, exclusivamente de noticias. Se podría hablar de una, como se dijo en su momento, se habló pues de una concentración de medios, pero lo que es cierto es que, y eso soy
he sido testigo, es que no hay una concertación de opiniones, no hay ni siquiera un diálogo entre directores de los medios. Lo que sí hay es, digamos, ahorro de recursos en cuanto a temas operativos, como un pool de fotógrafos que añada las fotografías a 5 o 6 diarios. Podría haber un sesgo, sí, soy objetiva en ese tema, pero también me he dado el trabajo de comparar incluso titulares o algunas veces posiciones en algunos temas concretos, y sí veo que no hay una uniformidad, ¿no? Lo que sí he visto en algunos casos es que, y lo lamento en algunos casos, es que más bien el diario oficial del gobierno muchas veces coincide en los titulares casi idénticos con otros medios de comunicación privados. Y en mi análisis, César, en el análisis que he hecho, no he tenido este factor que tú has mencionado como un punto central del análisis. Lo que yo más bien he querido mencionar es que esta polarización que surge en muchos casos desde los medios, o que los medios la alimentan, o que los medios más bien reflejan esta confrontación. Y quiero ir un poco a lo que dijo Tony respecto a que a veces los periodistas nos perdemos en los dimes y diretes y no vamos a los temas de fondo. Y eso también es cierto, pero eso es también una estrategia de quienes quieren poner la agenda. Actualmente en el Perú, por ejemplo, se está debatiendo si censuran o no a la presidenta del Congreso, que ha estado en España, y que según un diputado del Partido Socialista del PSOE ha dicho que ella ha ido a hablar mal del gobierno. Bueno, toda una telenovela, por decirlo de algún modo coloquial, y no nos estamos enfocando en los claros indicios de corrupción, ¿no?, que estamos viendo en el actual gobierno, ¿no?, donde se denuncian tráfico de influencias, donde se denuncian, en fin, una serie de indicios de corrupción, pero nos estamos quedando, y muchos colegas están quedando, en que si Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, tomó un desayuno de 150 euros en España, ¿no? Y eso se convierte en un tema de debate nacional, ¿no? O que si Mari Carmen Alba habló con el diputado del Partido Socialista y le dijo tal cosa, tal otra, y no lo dijo. Entonces, ahí sí veo, hay una militancia, pues digamos, en muchos aspectos del periodismo, y nos quedamos en eso y dejamos de ver los grandes problemas de corrupción, de desigualdad, de falta de atención en salud, etcétera, ¿no? Y ahí no puedo estar más de acuerdo con Tony en su intervención. Yo le voy a confesar, antes de pasar la palabra a Isabel y a Tony, que yo en estos momentos me encuentro en la oficina de una universidad que a las 7 de la noche, que ya hemos llegado, están cerrando por un problema de pandemia. Me van a tener que disculpar muchísimo, porque ya les contaré el percance que tenía antes de venir aquí. Isabel, a ti la palabra. Pues hablar de propiedad de medios. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Televisa, que era como que es la gran televisora de América Latina. Durante todo el siglo XX, pues Televisa fue como que el gran monopolio de la información en México. ¿Qué ha pasado? Sigue siendo más o menos lo mismo. Este nuevo gobierno, ¿qué pasó? Que vino a descalificar, o sea, todo el tiempo mientras fue oposición fue la descalificación, ¿no? Los medios, ellos son los soldados del gobierno pasado y son soldados, Televisa misma se vendía como soldado del PRI. Pero ¿qué pasa? Ahora llegan al gobierno y hay una alianza entre ellos, no nada más entre Televisa, sino entre la otra segunda televisora más importante, que es Televisión Azteca. De hecho, el director de Televisión Azteca, que también exporta telenovelas y mucha información y shows televisivos, es uno de los empresarios más favorecidos ahorita por este gobierno. Gente cercana suya, a gente que es muy cercana a este señor,
a Raúl Salinas, está llegando a a puestos nodales del gobierno, a la Secretaría de Educación, y entonces ahí uno es cuando dice, a ver, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Esa postura crítica que tenías tú de poner, como de pintar una raya, de decir que los medios eran oficialistas mentirosos, ahora estamos justo pues viendo los favores, porque este señor, este empresario, es uno de los más favorecidos durante todo el gobierno. Entonces es como curioso, porque además de estos nexos, lo que les comentaba un poco en mi intervención primera, el gobierno está creando una serie de comunicadores, está agarrando chicos como muy jóvenes, está agarrando a personas que no están realmente preparadas, pero que son como chistosas, son como cómicos, y ellos son los que se están vendiendo como periodistas. Entonces tenemos como estas singularidades aquí en el país que creo que sí están como abonando a todo este clima y son parte de, o sea, los supermedios oficialistas, los grandes medios que finalmente ellos pues siguen sus conveniencias, siguen sus intereses y que hoy está un partido en el gobierno y están con ellos, ¿no? Que siempre creo que los grandes medios pues a veces sabemos que funcionan así, ¿no? En alianza con el gobierno en turno. Entonces estas son más o menos las dos vertientes que están sobre tu pregunta, César, creo Perfecto. que era. César, sí. Tony. Pues para ser brevísimo, ha habido muchos despidos, mucha gente se ha ido ha dejado su puesto se ha visto obligada a dejar su puesto de trabajo. Los medios tradicionales no lo pasan bien, unos lo pasan peor y otros lo pasan mal, digamos. Y en cambio ha habido una cosecha muy buena de nuevos medios en el ámbito digital que funcionan muy bien, entre otros el que yo estoy, con una cercanía mayor al público, mucho más enfocados en los básicos de los que hablaba Isabel antes y en los que todos estamos de acuerdo, con lo cual lo que se va viendo es como que hay un cambio de hegemonía. Las viejas cabeceras están dejando paso a algunas cabeceras nuevas con información más fresca, más imparcial y con columnistas más interesantes y más desafiantes que los del viejo, por así hablar, sistema de medios. A mí esto me parecen noticias buenísimas, aunque hay algunos colegas que no lo estarán pasando tan bien, ¿no? Pero es así. Los viejos medios tenían una dependencia grande de instituciones financieras, del dinero de las campañas de gobiernos varios, regionales, el central, los locales, y los nuevos están promovidos la inmensa mayoría por periodistas que quieren hacer periodismo y no aceptan esos enjuagues y esas bufandas de antaño y les va mucho mejor a la hora de ponerse a hacer suscripciones, les va muy bien. Perfecto. Tony, bueno, yo repito, el tiempo aquí ya no está, no veo la hora que terminemos. Y yo quiero agradecer a los colegas de la plataforma digital española Vir Politics por haber también con ellos organizado este hermoso evento y sobre todo a nuestros relatores, a Tony Piqué, Isabel Uribe y Diana Seminario por haber participado en este evento. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas que nos apoyan de las diferentes partes de Hispanoamérica y les deseo realmente, Mediatrends, les deseo unas felices Navidades y a pesar de todo, un buen año, ¿no? Un buen inicio del 2022 para todos, en la parte donde nos encontremos, en cualquier parte del mundo que nos encontremos. Y bueno, gracias por todo y ya nos veremos el próximo año. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Feliz Navidad a todos y todas. ¡Feliz Navidad! Bye. Gracias, mucho. Roberto. Adiós. Gracias, cuídate. gracias. Adiós. Gracias a todos ustedes. Gracias.
Un abrazo fuerte a todas y todos. Gracias, igual. Gracias, Isabel, gracias. Adiós. Gracias, Isabel, muchísimas gracias. Bye, bye. Luego hablamos. Bye. Claro, chao.